Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Nuestra mesa redonda continúa hoy analizando el tema de las transformaciones, las nuevas facultades que se le han dado a la empresa estatal socialista cubana y que constituye sin duda uno de los ejes más importantes de las transformaciones que tienen lugar en nuestra economía. Un asunto que el martes pasado pues estuvimos analizando a partir de las intervenciones de nuestros panelistas con las definiciones políticas que se han tomado sobre este tema, las resoluciones que se han adoptado por los diferentes ministerios y por supuesto enfocando las principales contribuciones que esto debe hacer a la transformación de esa empresa estatal socialista. Hoy pues pretendemos abordar algunas de las preguntas y opiniones que ustedes nos han hecho llegar, que son cientos. Hay que decir que ha sido un asunto que ha generado mucho interés tanto por llamadas telefónicas como por el correo electrónico y los comentarios en nuestro sitio web, y intentaremos pues acercarnos a algunas de las muchas opiniones que ustedes nos han dado. Yo espero por supuesto que este no va a ser el último momento en que vamos a estar hablando de nuestra empresa estatal socialista. Más adelante en próximas emisiones tendremos que regresar sobre este tema, pero hoy intentaremos al menos contestar varias de las opiniones que ustedes nos han hecho llegar. Y para ello contaremos con el concurso, como el martes pasado, de la compañera Grisel Tristar Besú, jefa de una de las áreas de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos aprobados por el Congreso del Partido, la compañera Mara Ramos, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, el compañero Alejandro Miguel Gil Fernández, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, y la compañera María Molina Gutiérrez, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ellos estaremos compartiendo los próximos 55 minutos de programa. Les invito a ustedes a que también nos acompañen. Bueno, durante la transmisión del pasado martes recibimos unas 25 llamadas telefónicas de nuestros televidentes, algunas con temas que exactamente no tienen que ver con el que estamos analizando, tema salarial, pero no de este sector, sino del sector presupuestado, otras muchas interrogantes que en algunos momentos hemos abordado aquí en la mesa redonda. Por eso les propongo concentrarnos en las que tienen que ver precisamente con las transformaciones en el sistema empresarial. Les propongo escuchar algunas de estas llamadas telefónicas y después les estaré pues dando a conocer algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar y que hoy lamentablemente no tengo el concurso de ahí sabe, así que yo directamente estaré comentando algunas de esas opiniones. Provincia de Mayabeque. La pregunta en sí es que si es facultad de las empresas efectuar contratos con personas naturales o deben esperar por el organismo superior. Si es facultad de las empresas, ¿por qué no se toma la decisión si el decreto ley establece cómo hacerlo? Porque estoy gestionando con varias empresas la contratación, porque yo soy cuentapropista y no obtengo respuesta. Todo es, no me han bajado cómo hacerlo, no tengo orientación. Yadira Castro Vidal, Plaza de la Revolución. Quiero preguntar si esta normativa también se aplican en las empresas mixtas. Juan González Guerra, municipio Plaza, La Habana. Soy contador con muchos años de experiencia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo creer en los resultados, en los indicadores que muestre la empresa con una contabilidad tan deficiente que tenemos en la mayoría de las empresas en este país? Bueno, esas son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través del teléfono. En nuestros sitios web también recibimos numerosos comentarios. En Cuba Debate, por ejemplo, Ronald señaló: saludos foristas, muy bueno ese tema a tratar cuando se habla de incrementar la eficiencia y el desenvolvimiento de la empresa socialista. Si me acompañan con las imágenes podemos ustedes también verlas. Pero sobre todo de las posibilidades del incremento del salario de los trabajadores a partir del incremento de la eficiencia empresarial. ¿Quién aprueba el plan de la empresa?, pregunta Ronald. Pregunto si ya todas estas medidas se están implementando en el sector empresarial, sabiendo que ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
También en Cuba Debate, Julio César García señaló: hoy en la actualidad encontramos directivos empresariales que dirigen caprichosamente, sin tener en cuenta las opiniones de los demás y mucho menos las de sus trabajadores. No buscan soluciones a las dificultades y siguen sin romper la inercia. Sus trabajadores son con los mismos salarios y con pocas perspectivas de desarrollo y de salir del problema, y aunque la autoridad y la responsabilidad se le transfiere, a esos directivos les cuesta mucho trabajo transferirles los conocimientos y el cambio. Son inmunes a ello. Por eso tenemos que fortalecer los sindicatos y que estos tengan un papel más activo ante las dificultades de la empresa y sus trabajadores. Armando también dijo en Cuba Debate: se ha identificado el comercio mayorista como primer destino del excedente del cargo estatal y para insumo de producciones o servicios de quien lo adquiera finalmente. Pregunto, todos sabemos cómo es de ineficiente el comercio mayorista por causas objetivas y subjetivas. ¿Por qué una forma no estatal, como son las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, no pueden acceder a las producciones excedentes de las empresas? Pedri Montano también señaló en Cuba Debate: las unidades empresariales de base tendrán facultades para aprobar sus planes de la economía y el presupuesto y decidir pago de salario a sus trabajadores por los resultados. También sobre estos temas que hemos analizado escritos en el sitio web de la Mesa Redonda, Danais, que escribió también a nuestro correo electrónico, señaló: nuestra entidad es la textilera de Jibara, cumple con todos estos parámetros, pero a inicios de año se les retiró la condición de empresa y pasó a ser una V, de las cuales no se menciona en ninguna legislación. Ya listos para ejecutar los pagos, pues podemos, ya que nuestro desempeño es magnífico y nuestros trabajadores lo saben, pues todos los indicadores se dan a conocer en todas las asambleas de afiliados, y ahora resulta que no se ha podido pagar, pues los decisores no saben cómo hacerlo, tienen duda. Y Eugenio Ávila Telles también dice en el sitio de la Mesa Redonda: una empresa azucarera que tenga 11 o más VB y que solo la minoría de ellas obtengan utilidades y que a nivel de empresa no se obtenga, no tendrían derecho a pago por la eficiencia económica de los trabajadores ni a crear las diferentes reservas que a nivel de empresa estarían en facultad de hacerlo. Por supuesto que sé que la VB no tiene personalidad jurídica, pero cuando esto se aterrice en un central azucarero que tenga un sentido de pertenencia fuerte, será muy difícil que los diferentes colectivos de trabajadores estén de acuerdo que solo se analicen los resultados a nivel de empresa y en esos resultados intervienen varias VB que por diferentes razones no han sido lo suficientemente eficientes. ¿Cómo se resolvería esta situación? Son algunos de los temas que han llegado a través del correo electrónico, y sobre esto pues quisiera centrar las primeras preguntas e intervenciones que tendremos en nuestra mesa redonda. Sigue aquí con nosotros para encontrar respuestas. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, abro la ronda de preguntas con la compañera Grisel Tristar Besú, jefa de área de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Grisel, una de las preguntas al teléfono, también en uno de los comentarios se habla de las relaciones que tiene esta empresa estatal socialista con las otras formas de gestión no estatal. ¿Qué limitaciones hay? ¿Qué orientaciones hay? ¿Hay que esperar nuevas orientaciones para establecer esas relaciones? Sí, buenas noches, Randy, y los demás compañeros que nos escuchan y nos observan. Yo creo que el tema de las relaciones de las empresas con la forma de gestión no estatal transitan exactamente por poder comprender la diferencia que hay entre la forma de gestión no estatal, y en las preguntas que hoy nos han hecho se han dado varias manifestaciones. Está el trabajador por cuenta propia y está la relación con la cooperativa no agropecuaria. En este sentido, yo creo que es importante señalar lo siguiente: las empresas tienen relaciones con la forma de gestión no estatal. ¿Qué característica tienen? Bueno, con los trabajadores por cuenta propia, que es una forma de gestión no estatal, pero que no es una persona jurídica. Fundamentalmente la relación se sustenta entre la empresa y ese trabajador por cuenta propia, a partir de que la empresa puede establecer relaciones disfrutando de los productos y servicios que genera ese trabajador por cuenta propia. Fundamentalmente la relación está enfocada con el trabajador por cuenta propia en este sentido, en poder
poder adquirir productos y servicios que ofrecen ese trabajo por cuenta propia. Eso no está limitado para ninguna empresa, solo parte de que tengan presupuesto y posibilidades de hacerlo, ¿no? Solo parte de que sus posibilidades económicas le permitan poder acudir a ese tipo de servicios en las condiciones que ellos establezcan, parten y puedan negociar. Ahora, otro de los elementos que también ha sido debatido es el acceso a suministro de ese trabajador por cuenta propia. Y en ese caso sí es importante definir que en estos momentos el acceso a los suministros para la ejecución de las producciones y servicios del trabajador por cuenta propia va contra el mercado minorista, contra la fuente que ofrece el mercado minorista. Y podrá también darse el caso de algunos servicios que sí la empresa pudiera ofrecer a trabajadores por cuenta propia que está en correspondencia con el objeto social que tiene aprobado. Entonces, ese es un elemento referido al trabajador por cuenta propia que tiene las características que ya dijimos. La cooperativa no agropecuaria es una persona jurídica y tiene relaciones contractuales y puede establecer relaciones contractuales con la empresa estatal, brindándole productos y servicios y viceversa, de la empresa estatal a la cooperativa y de la cooperativa hacia la empresa estatal. Pero en cualquier circunstancia yo creo que hay un elemento que es importante. Bajo estas concepciones, que además están avaladas por las normas jurídicas, no solo estas nuevas que hemos puesto en vigor, sino otras que ya datan del año 2011, 2012, lo importante es que cuando pueden establecer este tipo de relaciones que obedecen a estas aprobaciones, es en igualdad de condiciones, es a partir de una relación que no impone condiciones discriminatorias entre una figura y otra. Es a partir de una negociación entre la empresa con el trabajador por cuenta propia en los casos que procede y con la cooperativa, en función del producto que ofrece, de la calidad que ofrece, del precio que negocien, de las condiciones que establezcan entre ellos. Y yo creo que eso es un elemento que es importante a tener claro, pero la respuesta es que podrá tener relaciones contractuales en correspondencia con lo que ya hemos ido explicando y lo que establecen las normas. Eso está vigente en todo el país, en todos los sectores del país, no hay ninguna limitante más allá de que haya conocimiento o preparación de los empresarios. Más allá de las relaciones que se puedan establecer entre estas figuras, empresariales y estatales y la forma de gestión no estatal, a partir de estas concesiones que hemos ido planteando. Las cooperativas no agropecuarias pueden contratar incluso un producto o un servicio con una empresa estatal y también acceden a los mercados mayoristas, que después, bueno, Mara va a profundizar un poquito sobre eso, pero es importante que también se quede claro y también podrá ir al mercado minorista. O sea, tienen todas estas facilidades y alternativas para poder desarrollar sus producciones y servicios. La limitante hoy está en que el trabajo porque puede brindar el servicio, lo que no puede todavía comprar insumos a la empresa estatal, tiene que hacerlo en el mercado minorista, pero sí le puede brindar sus servicios a una empresa estatal siempre que esta empresa lo requiera, por supuesto. Correcto. Correcto. Ahora, hay otra pregunta, Grisel, que tiene que ver con las llamadas unidades empresariales de base, las UEB. Hay varias interrogantes, aquí leí algunas, pero creo que es uno de los temas más mentados hoy en los comentarios que hemos estado leyendo. ¿Qué condiciones tiene la UEB bajo estas nuevas regulaciones que se han puesto para la empresa estatal socialista? ¿Hay perspectivas de que haya algún cambio en función de esas potestades que tiene la UEB? ¿Qué contestar sobre esto? Efectivamente, Randy, el tema de la unidad empresarial de base ha sido uno de los que más se ha discutido, cuestionado en los análisis que a raíz de la mesa redonda e incluso antes de la mesa redonda. Hoy en el foro de Codebate, que por cierto fue muy activo, más de 160 opiniones y muy bueno, pues hay varias gente interrogantes sobre ese tema. Correcto. Mira, yo creo que para hablar de la unidad empresarial de base, primero que todo tenemos que acudir a sus antecedentes. Es obligado conocer cuál es el antecedente de la figura de la unidad empresarial de base. Y yo quiero decirles, compañeros, que esta es una figura que como genérico se define su concepto desde el propio proceso de perfeccionamiento empresarial. Y así ha quedado avalado en todas las normas jurídicas que ha acompañado el proceso de perfeccionamiento empresarial. Digamos, el decreto ley 187 del año 97, 98, fue el primero que definió conceptualmente qué cosa era la unidad empresarial de base, cuáles son sus facultades, sus atribuciones, pero es verdad que estaba enfocado al proceso de perfeccionamiento empresarial.
Y en el 2008, cuando actualizamos las normas jurídicas del perfeccionamiento empresarial, se actualiza y enriquece el alcance de esta figura empresarial. Es importante saber que la unidad empresarial de base es, o sea, la empresa, ¿por qué existe una empresa? Una empresa existe para producir y prestar servicio. Una empresa actúa en el contexto de un objeto social que le ha sido aprobado. Una empresa tiene una misión y tiene una carpeta de productos y servicios, pero eso no nace de la nada. Eso se crea allí, en las estructuras de producción y de servicio que existen en la empresa. Y eso conceptualmente se ha definido que es unidad empresarial de base. Por tanto, la unidad empresarial de base son aquellas figuras que no tienen personalidad jurídica propia, que son las estructuras que están encargadas de producir y de prestar servicios para garantizar el cumplimiento del objeto social, de la misión de la empresa, de los planes de la empresa. Una organización empresarial sin estructuras que garanticen su funcionamiento no pudiera existir. Entonces, eso es un elemento importante. Desde la mirada del perfeccionamiento empresarial, siempre se definió que el que tiene la facultad para aprobar la estructura y la plantilla de una empresa, tiene la facultad de constituir esas unidades empresariales de base. Y bajo el manto jurídico y de concepto organizacional que tiene la empresa, el propio director de la empresa designa las funciones y las facultades que puede tener esa unidad empresarial de base. Y así está definido en las normas jurídicas que acompañan el proceso de perfeccionamiento empresarial. Y yo recuerdo que en la mesa anterior tú me decías, bueno, ¿y cuánto ha aportado el proceso de perfeccionamiento a todo lo que estamos haciendo en la actualización del modelo económico cubano? Este es un reflejo. Un reflejo es que esta figura se ha ido generalizando a partir de las propias normas y el conocimiento que se ha ido generando de la implementación del perfeccionamiento empresarial en la actualización del modelo económico. Entonces, la unidad empresarial de base no tiene personalidad jurídica, incluso hay unidades empresariales de base que surgen temporalmente. Por ejemplo, un proyecto de una inversión que usted va a crear dentro de la empresa, que tiene un presupuesto definido, que tiene una razón de ser, puede constituirse en una unidad empresarial de base. Y la unidad empresarial de base se le designan las facultades que pueden operar cuentas bancarias, que operan sus gastos, que tienen su presupuesto definido, que aprueban la distribución del salario, y eso se define a nivel empresarial. Y también es importante tener en cuenta que también depende de las características de la entidad, de la propia unidad, de la dispersión geográfica que existe en la empresa. No es uno mismo una empresa que esté basificada en un único lugar y que tenga sus unidades empresariales de base, que la gestión se hace más fácil de cobro, de pago, de poder establecer relaciones con los clientes, incluso que una empresa que está dispersa territorialmente, que tiene estructuras a nivel provincial y que ahí hace falta incrementar más el nivel de autonomía y de gestión de manera tal que fluya el proceso de gestión. Claro, como en este caso, la textilera en Jibara y la empresa estatal está aquí en La Habana, es la Unión Textil, ¿no? Correcto. Ahora, yo creía que era importante el antecedente para tener claro del por qué existió, cómo estuvo conceptualizado y un poquitico ahora sí, bueno, ¿y qué nos está pasando a la luz de la implementación del ordenamiento? ¿Por qué tantas inquietudes? Bueno, porque realmente es un tema que hay que seguir estudiando. Y además hay que seguirlo estudiando con la prontitud que lleva. Y nosotros en estos momentos yo pudiera decirle que estamos, como parte también de todos los estudios que estamos haciendo de la implementación de los lineamientos, estudiando cuáles son las figuras empresariales que acompañan al sistema empresarial en la actualización del modelo económico. Los lineamientos dicen nuevas organizaciones superiores de dirección, con empresas más compactas, más eficientes. Eso también impone nuevas unidades empresariales de base. Unidades empresariales de base y una mirada, y hay que estudiarlo, y lo estamos estudiando, y en este año, en los próximos meses, debemos ya hacer una propuesta concreta sobre este funcionamiento. Que implique facultades incluso de esas unidades empresariales. Que implique el designar funciones y facultades a esas unidades empresariales que estén a tono con todas estas medidas. Mira, sería imperdonable haber aprobado un paquete de medidas como este, que van descentralizando funciones hacia nivel de empresa, que defina nuevas facultades de formación del salario, del objeto social, y que eso quede a nivel de empresa. Eso tiene que bajar a la unidad empresarial de base, pero estamos estudiando. Hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo con una mirada científica también. Lo estamos haciendo de conjunto con la universidad, la Comisión de Implementación y los organismos rectores. Entonces, yo creo que lo más importante es
estudiarlo, o sea, definir que hoy tenemos conceptualmente una guía, que es el decreto de perfeccionamiento, pero que eso hay que actualizarlo. Eso hay que actualizarlo en las condiciones actuales y lo estamos estudiando y tendrá una salida con propuestas concretas que nos permita que estas figuras no nos paralice la aplicación de las medidas que han sido aprobadas para la gestión empresarial. Todo lo contrario, que sirvan para entonces incentivar más la producción, lograr que esas unidades empresariales de base pues tengan un mejor funcionamiento y que sus trabajadores también pues se beneficien de todos esos resultados vinculados a la producción. Ese sin duda es uno de los temas que quizás en las próximas mesas redondas, cuando regresemos a tratar este tema, por supuesto hay muchos temas de los que hablar sobre la realidad cubana, pero este por supuesto es para nosotros fundamental, pues quizás ese sea uno de los temas que ya esté en un camino más adelantado y sin duda, por lo que hemos visto hoy, es uno de los temas que más preocupa dentro de la implementación de estas nuevas decisiones de la política con las empresas estatales socialistas. Hay además otras preguntas, Mara, por ejemplo, Ronald, que leía en Cuba Debate, se preguntaba que quién aprueba el plan de la empresa, que es uno de los temas, podríamos decir, decisivos a la hora de lo que va a pasar después en cuanto a resultados, en cuanto a las utilidades, etcétera, etcétera. Bueno, buenas noches, Randy y demás compañeros. El tema de la aprobación del plan empresarial está actualmente dirigido, o sea, se le aprueba la facultad al presidente de las OSDE que están ya, de los organismos que ya están perfeccionados. Es decir, que aquellos organismos que no han pasado el proceso de perfeccionamiento se mantienen como estaba hasta anteriormente, en la cual el ministro del organismo aprueba el plan de las uniones y de las empresas. En el caso de los organismos perfeccionados pasa la facultad de aprobación del plan de las empresas a las OSDE y por lo tanto estas emiten las cifras, desagregan las cifras. Para hacer un ejemplo concreto, en el Ministerio de Industria ya no es el ministro, son las organizaciones superiores de dirección empresarial, o sea, de esa rama las que aprueban los planes. Exactamente, cada una de sus OSDE, dígase la ligera, la del grupo de la electrónica, tienden ahora a aprobar y a desagregar las cifras directivas hacia su sector empresarial. O sea, acerca más también el plan a la empresa, a la base, ¿no? O sea, el OSDE es una organización empresarial y como tal responde por esas responsabilidades y esos intereses de la empresa. Y de ahí que se le pase esa facultad. En el caso de los consejos de la administración provincial se mantienen como hasta ahora aprobando el plan de la economía de aquellas empresas que están subordinadas localmente, incluyendo el municipio especial de la Isla de la Juventud. Es decir, que se desagrega y se le da la facultad al presidente del OSDE para que pueda aprobar el plan de sus empresas. Pregunta el propio Ronald que si ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial todas estas regulaciones que explicamos el martes, entonces ¿cuándo estarán vigentes en el país? A ver, las resoluciones una vez que son emitidas adquieren vigencia. ¿Qué sucede? Que cada una de estas regulaciones tienen que ser adaptadas a las organizaciones a las cuales se van a implementar y tendrán que ir, como decíamos anteriormente en la mesa el pasado martes, que se tendrán que ir aplicando de forma gradual y paulatinamente, porque cada sector tiene sus características y cada una de esas normas tendrán que adaptarse a las características de cada una de esas empresas, de esos sectores, y que además te tendrán que dejar escrito, aprobado por las instancias que corresponden a nivel de empresa, los procedimientos a aplicar que pongan en vigor o que implementen estas normativas. Así que ellas tienen vigencia, pero se irán aplicando a través de procedimientos, a través de documentos que las establece, que las regule y que las implante en el sector empresarial de forma paulatina en la medida que vaya avanzando la aplicación y la implementación de cada una de estas normativas. Usted decía el martes que iba a depender mucho todo esto del nivel de conocimiento, de preparación y de inteligencia que tuviera el sector empresarial, sus dirigentes. En este caso, por ejemplo, el tema de la apertura que se ha dado, las facilidades que se han dado con el objeto social de las empresas, ¿la han aprovechado todas las empresas como debieran? A ver, el tema de objeto social, independientemente que es una normativa que está aprobada desde el año pasado, que su flexibilización estuvo encaminada a reducir el nivel de actividades que se fijan en este objeto social, en este objeto empresarial, ¿qué sucede? De que es un proceso que comenzó el año pasado y que debe concluir en este año. Que las empresas tienen todas que ir a actualizar
al Ministerio de Economía, porque este objeto social se aprueba a partir de la resolución que emite el Ministro de Economía y Planificación. Se reduce ese objeto social, pero se aprueba por resolución por el Ministro de Economía. Si la entidad no ha pasado este proceso de actualización, independientemente que la norma esté vigente y que se esté aplicando en varias de las actividades que ya han sido actualizadas, tiene que regirse por la resolución anterior. Es decir, que todos los controles que se hagan y toda la actividad que ella realice actualmente estará sobre la base de la resolución vigente que está aprobada en cada una de esas Es decir, entidades. que aunque usted esté lo nuevo, si usted no hace el primer paso, que es aprobar su objeto social flexibilizado, no podrá asumir estas nuevas características que tiene la empresa estatal. No podrá hacer uso de la nueva... Y todavía hay empresas que no lo han hecho. O sea, hoy, hasta la fecha, todos los organismos de la Administración Central del Estado, por cronograma, han pasado el proceso de actualización. No obstante, dentro de esos organismos nos están quedando entidades que no han actualizado su objeto empresarial. Ahora pasamos al tema a actualizar las entidades de los CAP. Ya CAP Pinar del Río está actualizado. Quedaría aprobar todo el objeto empresarial de todas las entidades que están vinculadas a los consejos de la administración provincial. De hecho, de 4.170 objetos sociales que está previsto actualizar por cronograma, estamos por encima del 50%. Estamos alrededor de 2.554 objetos sociales que ya se han ido actualizando. Es decir, que el proceso debe concluir con el 31 de diciembre de este año y es importante que cada entidad pase este proceso. De lo contrario, no podrá hacer uso de esta flexibilización. Y que tengan en cuenta de cualquier objeto de control, cualquier actividad que esté vinculada a objeto social de no tener la resolución actualizada y aprobada por el Ministro de Economía y Planificación, no puede aplicar la facilidad que le da esta medida. Es una alerta también para los empresarios y para los colectivos laborales. Hay una pregunta, Mara, que hace uno de los televidentes que se inquiere si funcionan estas nuevas características de la empresa estatal socialista en las empresas mixtas o empresas de capital extranjero. A ver, las empresas mixtas trabajan bajo lo que se aprobó recientemente, que se debatió además sobre la ley de inversión extranjera. Y además de eso, hay una serie de resoluciones complementarias de los organismos de la Administración Central del Estado que rigen funciones generales, que también emitieron resoluciones complementarias para aplicar o para implementar esta ley de la inversión extranjera. No obstante, en el caso del objeto social, la flexibilidad no toca a la empresa mixta, porque lo que se quiso hacer con la flexibilización del objeto social fue poner en igualdad de condiciones la empresa estatal con las facilidades que tenía la empresa mixta, que ya desde su creación se le fija al objeto social, un objeto social flexible que no contaba ni con todas las características de identificar moneda, ni identificar destino, ni identificar cliente, no estaba acotado nada de eso, era un objeto social flexible. ¿Y qué se hizo? Extender esta flexibilidad y aplicarla a la empresa estatal y además a todas las sociedades mercantiles 100% cubanas. Así que independientemente que ellas trabajen bajo su propia ley, el objeto social no excluye de que esta actividad también es característica de la empresa mixta. Incluso el objeto social abarca a otras personas jurídicas, como por ejemplo son las cooperativas, las CPA, las VPC, que también están bajo el manto de la flexibilidad del objeto social. También hay que aclarar que dentro de las otras medidas que tiene que ver con el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio del Trabajo y el tema del precio del encargo estatal, sí están vinculadas directamente a lo que son las empresas estatales y las sociedades mercantiles 100% cubanas. No para las empresas mixtas. No para las empresas mixtas. Ellas tienen sus propias regulaciones y sus propias normas complementarias que aplican esta ley de inversión extranjera. Gracias, Mar. Este viernes, violaciones de precios sobre la mesa. Las causas y condiciones que propician las violaciones de precios y otras indisciplinas sociales en el comercio del país se pondrán sobre la mesa este viernes con el concurso de periodistas y especialistas, así como las opiniones de la población. Si usted desea participar, llame este viernes durante el programa al 831-2484. Bueno, mañana este importante y polémico tema en nuestra mesa
de viernes, nuestra mesa sobre los valores sociales, sobre las indisciplinas sociales en nuestro país. Bueno, otras opiniones que recibimos a lo largo de las últimas jornadas en nuestro sitio web. En Cuba Debate, Leandro dice: ¿qué sucederá con los salarios de los trabajadores cuando la empresa tiene pérdidas como consecuencia de incumplimientos en las entregas de insumos de importación y las responsabilidades de tales incumplimientos es imputable a la entidad importadora? Carlos Gémez señala: en el mes de abril de 2014 entró en vigor la resolución 17 de 2014, que en su capítulo séptimo dice: cuando se deteriora el gasto de salario por valor agregado bruto planificado, el salario base de cálculo aprobado por la autoridad facultada según el apartado tercero se afecta hasta el límite del salario mínimo del país, con excepción de los trabajadores comprendidos en un sistema de pago a destajo. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Cuál es el salario mínimo del país? Orivero también puso en Cuba Debate: ¿cuándo se establecerán por el Ministerio de Finanzas y Precios los indicadores financieros que deben cumplir las empresas para una participación efectiva de los trabajadores en la distribución de utilidades? Roberto, por su parte, escribió: me parece que hay una contradicción en lo antes expuesto. Primero se dice esto: eliminar las restricciones administrativas relacionadas con los límites, la formación y la distribución del salario por rendimiento. Y después esto otro: la cuantía a otorgar por trabajador puede ser el equivalente a hasta 3 salarios mensuales. No me queda claro, por favor, explíquenme esto. Carlos dijo: para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bueno, pone otra vez: se eliminan las restricciones para la formación del salario en el sector empresarial, y dice: muy bonito, ya que a nuestra empresa, por aplicar la nueva resolución, la están llamando desde el Grupo Nacional para que ponga un tope del doble del salario. Entonces, ¿en qué quedamos? Y todo eso después de buscar vías legales, mal proceder, etcétera. Al no encontrar ninguna violación, simplemente llamaron al director y le dijeron que pusiera el tope salarial sin más. Una opinión en el sitio web de la Mesa Redonda. RPS dice: me pregunto por qué en la metodología para el cálculo que establece la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios se utiliza como punto de comparación para la eficiencia el real del año anterior y no el plan del año que se está analizando. Todos conocemos que en nuestras condiciones los años difieren mucho uno de otro según se comporten las materias primas. Y Jesús Viera, a través del correo electrónico, ha señalado: quisiera que por favor se ampliara y explicara con más detalles, con un ejemplo práctico y simple, lo que se plantea en la resolución 17, cuando se deteriore el gasto de salario por el valor agregado bruto, según el apartado tercero, se afecta hasta el límite del salario mínimo del país. Saludos cordiales, Jesús Viera. Son algunas de las opiniones que hemos recibido, otras están en las llamadas telefónicas que les propongo escuchar ahora. Leonel González, de la provincia de Temisa. Yo quisiera saber a partir de qué momento ya está en vigencia que se pague a través de las utilidades. Es decir, que la estimulación se pague a través de las utilidades que tenga la empresa. Jorge Beltrán, del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana. La inquietud que tengo con respecto a las medidas es la siguiente: o sea, después que las empresas con encargo estatal cumplan su plan y las nuevas producciones, las extras, puedan venderlas a un precio en función de la oferta en el mercado, generalmente esas producciones son adquiridas por empresas mayoristas, que a su vez tienen una política de formación de precios para venderla al mercado minorista. Esto implicará un incremento de precios a la hora de venderlo en el mercado minorista, porque entonces se vería afectado lo que es el tema de la población en las compras directas en las tiendas comercializadoras minoristas del MinSIN o las recaudadoras de divisas. Crecer mi país, se desarrolla y se tormenta así. ¿Qué importa el reto? La respuesta es cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, barrio por barrio. No se lo recomiendo, estreno el domingo por el canal Educativo 2. Nuestra mesa redonda hará el estreno televisivo de Un Grupo que Dice, un documental de Lourdes de los Santos sobre el grupo de experimentación sonora del ICAI y la década del 70 en Cuba, lo que significó esa época y ese grupo para nuestro país. Recomiendo 6:30 de la tarde por el canal Educativo 2. Voy ahora a Alejandro con algunas de las interrogantes que han salido de las opiniones. Viceministro, se habla de una contradicción, escribe uno, que puede haber entre el hecho que se habla de que no hay restricciones por un lado para el pago de salario y por el otro se dice que solo se podrá pagar hasta 3 meses. ¿Qué confusión es la que hay ahí o qué restricción es la que hay? Bien, muy buenas noches, Randy. Buenas noches a todos los televidentes, radio oyentes. En realidad agradecer en primera instancia las dudas, ¿no? Las preguntas que nos han enviado, porque todas en realidad son muy interesantes, abordan con complejidad e integralidad
los temas que hemos estado tratando. Aparentemente hay una contradicción, como ahí se plantea. O sea, ahí, sin embargo, los dos aspectos son ciertos y no se contradicen. Explicamos qué es lo que sucede. En primera instancia, se ponen en vigor las normas que permiten, a partir de los resultados del año 2014, que las empresas estatales puedan, ya lo habíamos explicado, pero vamos a ratificarlo, retener hasta el 50% de sus utilidades después de impuestos, que hasta el año 2013 eso era un 30%. O sea que ahí hay un primer paso que explicamos los otros días. Y de conjunto con ese primer paso, todas las empresas estatales podrán, con los resultados del 2014, constituir una reserva para, bueno, tienen varias reservas, pero constituir una reserva para el estímulo por la eficiencia económica de los trabajadores, que esto era privativo hasta el año 2013 de las empresas que implementan el perfeccionamiento empresarial, y se amplía a todas las empresas estatales del país. Con esa reserva para el pago por la eficiencia, el estímulo a los trabajadores, es que se plantea que existe un límite que no se puede pagar, o sea que el máximo que se puede distribuir es hasta 3 salarios mensuales, que no está vinculado con el salario que se paga todos los meses. O sea, el salario que se paga todos los meses no tiene límite administrativo. Es importante plantearlo, ¿no? No tiene límite administrativo, tiene determinados componentes de carácter financiero, pero no tiene límite administrativo. Lo que tiene un límite, que también tiene límites de carácter financiero, que vamos a explicar, pero lo que tiene un límite es los 3 salarios que como tope se pueden distribuir de las utilidades. Que eso se hace una vez al año. Una vez al año, al cierre del año y con los resultados. Si la empresa tuvo utilidades. Si la empresa tuvo utilidades, si la empresa retiene hasta el 50% de la utilidad después de impuestos, que es lo que con ese 50% crea un grupo de reservas voluntarias, y una de esas reservas es la reserva para el pago del estímulo por la eficiencia. Entonces ahí es donde se plantea, cuando se va a distribuir, a utilizar esa reserva, el límite máximo es el equivalente al promedio, salario medio de 3 meses. Pero el salario de enero, febrero, marzo, abril y hasta diciembre no es ese. El salario de esos meses no tiene límite administrativo y está vinculado con la eficiencia, con los indicadores de eficiencia. O sea, en ese sentido no existe contradicción, se está refiriendo a 2 momentos diferentes y a 2 fuentes de financiamiento diferentes para el pago a los trabajadores. ¿Desde cuándo estará vigente este tema del pago de utilidades? Pregunta Orivero, si no me equivoco, o Roberto, uno de los 2 de los que escriben a Cuba Debate. Es decir, ¿desde cuándo estará vigente esa posibilidad del pago de utilidades? Así lo planteábamos, o sea, la resolución se entra en vigor en el año 2014 y con los resultados del 2014 ya está vigente. Lo que sucede es que esas reservas se constituyen al cierre del ejercicio. Por lo tanto, esa distribución se genera de manera práctica el próximo año. Pero se crea este año con los resultados económicos, financieros de la empresa, hasta el diciembre de este año. Hay otra pregunta que sugiere, es decir, él interroga, que cuándo se van a poner en vigor las normas que regulen precisamente esas posibilidades de entrega de estos ingresos después de utilidades. Está ya, prácticamente está en un proceso de que se emite la normativa, repito, se emite desde ahora, se pone en vigor, se hacen los seminarios y la capacitación, pero se constituye con el cierre del ejercicio económico. O sea que tenemos todavía 7 meses en lo adelante, se pondrá en vigor la normativa, se harán los seminarios, pero realmente se hace efectivo lo que plantea esa norma con el cierre del ejercicio fiscal del año 2015. Por lo tanto, no podrá hacerlo hasta enero del 2015. Correcto, hasta enero del 2015, en ese momento que se hace la liquidación. Ahora se está haciendo la liquidación, estamos en el proceso del cierre del 2013, es por lo que está vigente. Esto es para el cierre del ejercicio del 2014. Ahora, los elementos son lo que hemos planteado. O sea, es los 3 salarios, es lo que hemos planteado. Es importante porque es otro de los aspectos que ha salido en las preguntas, que nos parece muy oportuno, que este no es un sistema de estímulo que se implementa para sustituir los ya existentes. O sea, no es que ahora... Si algunos preguntaban, si yo recibo un estímulo en divisa, ¿esto me lo sustituye? ¿Qué pasa con esto? Las empresas tienen determinados sistemas de estímulos aprobados, pueden ser en pesos cubanos convertibles, en pesos cubanos. No es que ahora todo eso se elimina y se crea un solo mecanismo, que es a partir de la distribución de utilidades, no.
Esto es un mecanismo nuevo, un mecanismo adicional, el que se venía aplicando en las empresas en perfeccionamiento y que ahora se extienda a todo el sistema. Que se venía aplicando ahora se va a aplicar con mayor flexibilidad. Porque incluso en las empresas en perfeccionamiento tenía otras restricciones que ya no tiene. O sea que además de extenderse, se flexibilizan, se reducen los indicadores y se establecen algunos topes de carácter financiero, que es otra de las preguntas que ha salido. ¿Por qué? Que lo leíste por ahí con respecto al plan, al real. Sí. ¿Por qué no? Un poco que se preguntan los compañeros, esa correlación que se está planteando que debe mantenerse de la eficiencia, de la correlación entre el salario medio y entre el ingreso medio, perdón, y la productividad. Es importante conceptualizar un elemento, y es que se está transitando también de eliminar topes administrativos a ir a determinados equilibrios de carácter financiero. O sea, a veces nosotros veníamos trabajando con una filosofía donde es un salario, es 3 meses, como estamos, y ahora lo que se está es transitando a ir de mecanismos y topes administrativos a los financieros. Y este es un mecanismo financiero. O sea, una empresa que tiene, digamos, una productividad de 1.000 pesos por trabajador y tiene un ingreso medio de 500 pesos por trabajador, vamos a decir que tiene una correlación de 0.5, 50%. Está bien. Bien, vamos a decir, un ejemplo. Si el próximo año esa empresa incrementa su productividad y en vez de tener una productividad promedio de 1.000 pesos por trabajador, tiene 1.300 pesos por trabajador, lo que se está diciendo en la normativa es el ingreso medio puede incrementarse sin que se deteriore la relación de 0.5. O sea, si usted sube 300 pesos la productividad, usted puede subir el ingreso medio, ¿cuánto? 150 pesos. Y entonces, si el ingreso medio era 500 pesos, ahora son 650 pesos. O sea, que ese incremento productivo, de ese incremento productivo, se benefician los trabajadores. Y también hay una especie también de decisión que puede tomar la empresa, porque usted puede a lo mejor aumentar los salarios o puede después tener más utilidades y por lo tanto repartir más al final. Tiene esas dos opciones también, ¿no? Bueno, ahora también, o sea, los salarios que se van cobrando en el transcurso del año, que ya no tienen tope administrativo, que son por eficiencia y por el valor agregado bruto y los elementos son costos que se han aplicado. Correcto. Y después de eso viene la distribución del estímulo. Pero lo importante aquí es que son equilibrios financieros que es obligatorio mantener, porque de lo contrario, si esas correlaciones se empiezan a deteriorar, suceden dos cosas. Primero, no sería una vía para el estímulo a la productividad, porque se pudiera distribuir más ingresos sin incrementos productivos. Y segundo, a nivel global de la economía, se genera un fenómeno negativo, que es que se va inyectando dinero en circulación que no tiene respaldo productivo. Y después eso le resta capacidad adquisitiva a ese salario que se está distribuyendo. O sea que ahí están las... Hablando de correlaciones, Alejandro, una pregunta muy interesante esa que veíamos por la línea telefónica, que era la persona que decía, bueno, ahora a partir el encargo estatal y la posibilidad de vender parte de ese encargo si no se llega a comprar por otra entidad o se produce un excedente, si esto va a oferta y demanda como precio, ¿no llevará a que crezcan los precios en el mercado minorista? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Hay que ir primero a la génesis, ¿no? A la génesis. Primero es para un grupo determinado de productos. Estamos hablando de aquellos productos que tienen nominalizado un encargo estatal. Que no son todas las empresas. Que no son todas las producciones, que no son todas las empresas, que no son todas las producciones. Y dentro de esa nomenclatura de productos, los que se puedan producir después de cumplir el encargo estatal. O sea, tampoco es una magnitud muy grande, ¿no?, de productos. Pero el sentido es el contrario. O sea, el sentido es estimular la eficiencia en la producción e incluso rebajar los costos, a partir de que la propia empresa pueda tener una posibilidad de realización de esas producciones una vez cumplido su encargo estatal. Lo que se está resolviendo es, primero, que si hay una ejecución de una producción con un destino determinado del encargo estatal y no se recoge, la empresa la pueda comercializar, la pueda vender a un demandante, a otra empresa que le haga falta esa producción para el comercio mayorista, para insumos o incluso a una cooperativa no agropecuaria para su trabajo, o sea, que lo pueda comercializar. Y que los excedentes de esas producciones también las pueda comercializar. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se está diciendo es que no sea un precio fijado centralmente, que no sea un precio formado con una normativa restrictiva de utilidad sobre costo, que pueda ser un precio más estimulante para la empresa, pero tiene del lado de allá un demandante que le va a comprar.
Y el que le va a comprar también tiene que saber y tiene que negociar un precio. Pero no te va a admitir cualquier precio. No va a admitir cualquier precio porque es verdad que hay producciones monopólicas, también lo han planteado los compañeros. Bueno, es un escenario de producciones monopólicas donde el que vende impone prácticamente su condición y el que está al lado allá tiene poco espacio para la negociación. Pero esto es excedente de encargo estatal. O sea, son producciones que ya no van destinadas al consumo social, ya no van destinadas al consumo normado y que al final lo que estamos buscando es la manera que se puedan comercializar y el que las compra, el que las demanda, que sabe para qué las va a utilizar, si es para insumo o para comercialización y que tiene un precio de salida después, tiene que respetar eso a los efectos de que no pueda deteriorar su propia eficiencia o incrementar los precios minoristas. No es ese el sentido y no es lo que va a suceder. Lo que se supone que suceda es que a mayor producción, por lo tanto, contribuye a que disminuyan los precios. Correcto, o sea, el sentido es por eso decía que el sentido es el contrario. El sentido es estimular la eficiencia porque solo es eso lo que va a conducir a reducir los precios. No son los mecanismos administrativos, es la eficiencia empresarial, producir a menos costo y los incentivos financieros que permitan que las empresas estén estimuladas a ese fin. Entonces lo que se está buscando es una estimulación a la empresa para que produzca con más eficiencia, pueda comercializar producciones que le generen mayor beneficio, pero ella tiene que tener un demandante y si tiene un demandante tiene que tener un precio atractivo y para esa demandante... Si ella se lo vende al comercio mayorista no le va a interesar un precio que después no le permita realmente tener un comprador en el mercado minorista. No, es que hay mecanismos de formación de precios minoristas, por ejemplo en las tiendas, que como explicaba el compañero, ¿no? En las tiendas hay mecanismos de formación de precios, en el propio MinSIN, que también lo preguntaba, hay mecanismos de formación de precios que no conducen a que la entidad, si compra más caro, pueda transferir todo ese costo al precio minorista. No es posible hacerlo así. Y como todo lo que estamos haciendo, esto es muy nuevo, esto no tiene antecedentes. Y como todo lo que estamos haciendo lleva una implementación gradual que hay que monitorear. O sea, lo tenemos que monitorear todos. Esto no tiene un antecedente, lleva una gradualidad, lleva un entrenamiento, lleva un monitoreo y si hay que hacer ajustes y correcciones los hacemos. Porque esto no es nada concluido. Es una cuestión que estamos comenzando, dando mayor facultades, abriendo posibilidades a la empresa y hay que monitorearla en todos los sentidos para hacer las correcciones que correspondan si en determinados escenarios los resultados no son los esperados. Pero el sentido práctico es más eficiencia, menos costo y por lo tanto no una incidencia negativa en los precios de la población. Ese sin duda es también uno de los objetivos fundamentales, por supuesto, que tiene esto. Todo depende de la eficiencia que se logre en la producción y de que realmente todos estos mecanismos funcionen como debiera. Un tema que ha sido, por supuesto, de mucha atención, el tema de los salarios, María. Hay varias preguntas sobre el tema de salario y yo trataría de concretar al menos en 3 de ellas. El tema de la conformación del salario, es decir, hay algunos que hablan del tema de cómo se conforma en su empresa, pero sobre todo hay uno que plantea que ya le están diciendo que él tiene un tope para el salario. ¿Hay un tope para el salario o no? Bueno, buenas noches, Randy. Como nosotros explicamos el martes, en la empresa estatal el salario es vinculado a los resultados. Ese salario tiene una estructura, determinada estructura. En él está el salario escala, de acuerdo a la complejidad del trabajo que se realiza, determinados pagos adicionales que tiene aprobada la empresa o que puede tener aprobada la empresa por determinados requisitos extracalificatorios o determinadas decisiones que en algún momento se hayan adoptado y una magnitud que es a partir del resultado que obtiene la empresa. Todo esto desde el momento en que se concibe el plan, se inscribe y constituye un mecanismo financiero que sustituye a las restricciones administrativas que teníamos anteriormente que definían los límites al salario, con vistas a garantizar que el salario se distribuya, pero que esa distribución del salario tenga un respaldo productivo. El tope del salario que debe el trabajador lo va a tener la eficiencia que logra la empresa a partir de cumplir con esa, con esa relación que está inscrita en su plan, de qué parte del valor agregado bruto que ella va a crear va a destinar a cubrir el salario de sus trabajadores. En el comportamiento de esta relación, la llamada relación gasto de salario por valor agregado bruto, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la empresa pueda distribuir más salario del que previó
incluso en el propio plan, porque fue más eficiente. Su valor agregado creció y ella pudo, por tanto, distribuir esa parte que ella dijo que iba a destinar a eso, es mayor y es más lo que puede distribuir y es superior el salario del trabajador. Si pasa lo contrario, que la empresa es ineficiente, no logra llegar... Puede suceder también que en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos, la empresa no logre pagar todo lo que previó por resultados, pero sí logra pagar una parte. Para un poco ponerle el ejemplo práctico que nos pedía también el televidente, la empresa puede prever un pago por resultado de 300 pesos. Y un ejemplo, su encargo estatal, si es una empresa que tiene encargo estatal, lo cumplió al 90%. Y ella, en el caso de esta UEB, que tiene la responsabilidad de ese encargo estatal, puede ser que sus trabajadores, por tanto, o de hecho sus trabajadores, no van a lograr los 200 pesos por resultado, los 300 pesos por resultado, pero van a lograr en correspondencia con ese cumplimiento del 90% del encargo estatal, por ponerte un ejemplo. Puede ser que la empresa también tenga pérdidas, pero no necesariamente esas pérdidas no le posibiliten que ella cree una parte del salario. Por tanto, no es de hecho que si no se cumple la relación gasto de salario por precio de valor agregado bruto, va a haber una afectación del nivel de salario de los trabajadores de hasta el salario mínimo. O sea, había mucha preocupación de que, como se habla de salario mínimo, si es que siempre que haya afectación se va a ir al salario mínimo. Por eso, no es así. Con los recursos que crea la empresa para el salario, ella puede tal vez no pagar por resultado, pero puede garantizar el salario básico, que incluye el salario escala y los pagos adicionales, o puede garantizar el salario escala, y en el caso de la situación más crítica, que ya esos recursos no me dan para garantizar ni siquiera el salario escala, pudiera estar la afectación, que no es tampoco una afectación a todos los trabajadores de la empresa, porque decíamos, depende del cumplimiento de los indicadores directivos que aparecen en el plan. Claro, esa aplicación del salario tampoco es homogénea para todo, depende también del papel dentro de la empresa, el papel que usted juegue, su colectivo y en su colectivo usted personalmente. Nosotros queríamos destacar también que llevar el salario al salario mínimo, más que una afectación, es una protección que no estaba antes y que es uno de las modificaciones también que esta regulación tiene en comparación con la anterior, justamente porque hemos dicho que la empresa tiene que crear los recursos financieros que va a destinar al salario, y hay que proteger que en el caso en que esos recursos no se logren crear, al trabajador hay que garantizar al menos su salario mínimo. También hoy nosotros teníamos, o antes de lo que estaba regulado, por ejemplo, los trabajadores que estaban a destajo, que cobran directamente por el cumplimiento de sus producciones y servicios, por lo que hacen directamente, no tenían esa protección y podían, por incluso situaciones ajenas a ellos, no lograr cumplir sus normas o que sus niveles de cumplimiento fueran muy bajos y no tenían esta protección. Por tanto, esto debemos verlo de esta forma, más que una afectación, una protección, y que no significa que inmediatamente ya en mi empresa vamos a afectarnos hasta el límite de 225, ni que eso es una afectación pareja. Todo esto conlleva a el análisis de lo que nosotros... Eso va a llevar, María, también a que cada vez tenga que ser más efectiva esa interrelación entre la dirección de la empresa y los trabajadores, y especialmente el papel del sindicato en esa dirección de la empresa, ¿no? Correcto, sí. Desde que se diseña el sistema, en él se incluyen los mecanismos de formación, los mecanismos de distribución, y el sindicato participa en ese diseño. Aquí se mencionaban algunas cosas por las intervenciones que tú decías, como que hay que romper esquemas, que hay que buscar soluciones. El tema del seguimiento y la evaluación que Alejandro mencionaba también, y esto es muy importante y forma parte también del diseño, está concebido como parte del diseño, que hay que ir evaluando. La empresa no se ve afectada en su valor agregado bruto en una magnitud que me conlleve afectar el salario de los trabajadores de hoy para mañana. Entonces hay que ir evaluando qué va pasando, cómo podemos ir adoptando medidas que no nos lleven a que
finalmente lo más fatal sea que, bueno, que haya que bajar el salario. Y esto en la misma medida en que los empresarios, los trabajadores, los sindicatos se preparen, se vayan entrenando en una forma de gestionar en una empresa diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Yo pienso que podremos también transitar hacia que esto verdaderamente no sea para que se afecte el salario, sino para que el salario se incremente. Esa es la aspiración, que haya más salario porque también haya más resultados productivos, que es lo que necesita el país. Es como buscar la satisfacción colectiva, el avance de la nación y también la satisfacción individual con un mejor salario para los trabajadores. Ese es el gran reto que tienen nuestros empresarios, el gran reto que tiene nuestro sistema empresarial, el gran reto que tiene la economía cubana y que tienen los trabajadores de nuestro país. Es un proceso que apenas inicia, un proceso que acaba de ser puesto en práctica, aunque algunas de sus medidas ya se habían incluido en el plan de la economía para el 2014, pero que significa sobre todo una preparación consciente en este 2014 para que el 2015 sea una etapa ya de entrada de lleno en todos los resultados de esta nueva política que se ha implementado, y ojalá en el 2015, en enero del 2015 haya varias empresas que puedan pagar estimulación a sus trabajadores. Pero esto, como decíamos, es un plan, un trabajo que apenas se inicia. Habrá otros momentos para hablar sobre estos temas complejos, complicados, aún en implementación, y que por supuesto pues llevarán, como se decía, pues la mirada, la búsqueda de por dónde puede haber una solución que mejorar, por dónde seguir poniéndole pues ingredientes a esta gran cocina que se está haciendo de la empresa estatal socialista, el centro de la economía cubana, una de las medidas más importantes que se ha tomado en los últimos tiempos en el país. Así que yo espero, de hecho lo estoy invitando en algún otro momento que vengamos aquí a la mesa redonda a seguir hablando de este tan importante tema. Le agradezco muchísimo a todos los que se han comunicado con nosotros en estos días, todos los aportes que han hecho, los compañeros se llevan todas esas opiniones para continuar el estudio de este tema, y por supuesto que estaremos en otro momento en mesas redondas abordando temas también de interés nacional. Mañana el tema de las violaciones de precios creo que también es de mucho interés para todos nuestros televidentes. Así que los invito a que nos sigan acompañando y muchísimas gracias a todos los compañeros. Buenas noches.